Si hay algo que ha servido para colapsar los medios de prensa e internet en los últimos años, ha sido ni más ni menos que los estrenos de la última saga de Star Wars. Es una space opera con todas las de la ley, ya que tenemos tensión amorosa, tensión familiar, buenos que se convierten en malos, malos que se convierten en buenos, persecuciones, en fin, absolutamente de todo. Pero a día de hoy creo que todavía sigue existiendo una gran duda. ¿Queda alguien que todavía quiera a Jar Jar Binks? Esta pregunta tiene dos respuestas. Una soy yo, y este es el momento en el que la gente empieza a dejar de ver el vídeo, y la otra son los japoneses. Sinceramente todavía no sé exactamente por qué, pero si lo que os apetece saber es qué une la película Bichos con el maestro Yoda pasando por territorio nipón, desde luego este es vuestro vídeo. Como ya sabréis, en 1977 se estrena ese episodio 4, Una nueva esperanza, esa digamos primera / cuarta entrega de todo lo que posteriormente sería la saga de Star Wars, y que en menos de un año ya se había convertido en todo un referente internacional dentro de lo que es la cultura pop. 22 años después se retomaría todo este trabajo por parte de George Lucas, con algunas críticas por parte del fandom, y a pesar de todo ello prácticamente todas las películas de lo que ha sido la franquicia de Star Wars bajo el mandato de George Lucas han sido nominadas a los Oscar. Esto evidentemente hizo que el universo se expandiera todavía mucho más y acabábamos teniendo series de televisión, videojuegos, novelas, cómics, merchandising, hasta el punto en el que en el año 2012 la compañía Walt Disney Studios decidió comprar los derechos por una cifra que, si no recuerdo mal, eran como 4.000 millones de dólares, y a partir de 2015, con el estreno del Despertar de la Fuerza, pues ya empezaba todo lo que es una saga nueva. Aquí no nos vamos a meter tanto en eso, aunque sí que voy a hacer alguna referencia a alguna cosita muy concreta, sino que nos vamos a centrar más bien, digamos, en esas 6 primeras películas que iban de la mano de George Lucas. Ya sabéis, galaxia ficticia, hace muchos años, repleta de humanos, de androides, de alienígenas, de persecuciones espaciales, pero lo que es la trama principal, digamos que está focalizada en 3 aspectos. Por un lado, la trama más política de transición, por otro lado, lo que sería una especie de lucha generacional, de desarrollo de los afectos familiares, y por último, pues la tercera vía, que al final es siempre la fuerza. Pero como digo, nos vamos a meter en esa relación que tiene toda esta galaxia tan lejana con lo que es el mundo japonés. No es ningún secreto que George Lucas en más de una ocasión pues se ha declarado admirador de muchísimos trabajos, ya no solo japoneses, sino digamos de cultura pop en general, que han recorrido desde los años principalmente 50 a 70, y por tanto no es raro encontrar dentro de sus películas, pues bueno, digamos guiños, referencias, inspiraciones para concebir todo ese universo. Por lo tanto, pues bueno, podemos encontrar cosillas como la percepción espacial de los Cuatro Fantásticos en Jack Kirby, hasta pues tramas, personajes, ubicaciones que nos recuerdan muchísimo más a la fortaleza escondida de Akira Kurosawa. Esto es curioso porque incluso tras la compra de los Disney Studios de todo lo que es la franquicia, encontramos, pues bueno, digamos cierto respeto a todo este tema de los jidaigeki, de estos period drama, de estas películas de corte un poquito más histórico en contexto japonés. Y esto es algo que a mí me gusta especialmente porque a mí todo el tema este de los guiños, pues a cosillas como los señores de la guerra, como los campesinados, como los samuráis nipones, pues bueno, queda como muy latente y sirve casi como una especie de hilo conductor para todo lo que es la trama que haya detrás. Esto se puede ver en cosas como el traje de Darth Vader, en la configuración filosófica del Consejo Jedi, en la autocomplacencia de los Sith, pero bueno, todo lo que son, digamos, este tipo de referencias vamos a dejarlas para otro vídeo, igual que con cosillas del tema cómico, del tema manga anime, pero no puedo dejar de mencionar aquí algo que para mí es, vamos, el acabose con todo este tema, que es la línea de figuras de Tamashii Nations, que es, pues bueno, una especie de relectura en clave nipona, samurai, una cosita un poco extraña de todo lo que es la estética de Star Wars, que evidentemente yo no me pude resistir y María me acabó regalando a Boba Fett. Que digo, que si alguien me quiere regalar a C3PO tampoco pasa nada. Pero bueno, como veis, todo este cúmulo de cosas pues en parte explica esta buena recepción que tuvo todo lo que es la saga de Star Wars en el contexto nipón. Pero aquí es donde ya nos metemos mucho más de lleno en todo lo que es el análisis de esas influencias que venían desde el contexto japonés dentro de la obra de George Lucas y mucho más concretamente del director Akira Kurosawa. Hay que decir que Akira Kurosawa, aunque era un director muy propiamente japonés, sorprendentemente en los años 50, gracias a la película Rashomon, consiguió, digamos, romper esas barreras que tenía hasta entonces el cine nipón y exportar un poquito todo lo que era, pues bueno, de las tipologías, las historias que eran de un contexto, pues como digo, mucho más propio. En este año 50, como digo, justamente consigue exportar esta película al extranjero hasta llevarla a lo que es, bueno, pues el Festival de Cine de Venecia, donde incluso gana un León de Oro, por lo cual pues ya tiene también un poquito la consolidación
dentro de lo que es ese contexto más occidental y rompe un poco con estas barreras y estos prejuicios que se tenían hasta la época. Esto evidentemente dejó su huella no solo en George Lucas, sino en muchísimos otros directores que, aunque pueda parecer paradójico, no es que se dejaran simplemente influenciar, pues yo que sé, por sus tramas, por su estética, sino que realmente llegaron incluso a adaptar algunas tramas de manera prácticamente literal a todo lo que es el contexto norteamericano. En 1960 John Sturges coge una película de 1954 como sería Los Siete Samuráis y la transforma en Los Siete Magníficos, o Sergio Leone, que coge la película del año 61 Yojimbo y la transforma en Por un puñado de dólares en el año 64. Pero aquí solo estamos para hablar del Tito Lucas. Cierto es, como decía antes, que la influencia de Kurosawa en Lucas va a ser una cosa, pero vamos, increíble, aunque hay gente que, bueno, pues se empeña en decir que digamos que no es para tanto, ¿no? Como que solamente es una cuestión inspiracional, pues a través de ideas como el tema del Bushido del honor, para el tema de la filosofía de los Jedi y cositas similares, pero además, pues bueno, de esta acción, de esta comedia ligera que a lo mejor puede introducir Kurosawa y que toma el propio Lucas, hay que decir que no se queda solamente en esto, sino que va muchísimo más allá. Esto es una cosa que resulta curiosa porque cuando estás viendo la saga de Star Wars, sí que es cierto que digamos el hilo conductor es Luke Skywalker, pero al final, en perspectiva, está contado todo desde el punto de vista muy entrecomillado de los personajes de C-3PO y de R2-D2. Y por tanto no es raro ver cómo esta fortaleza escondida de Akira Kurosawa gira en torno a dos personajes que, aunque no son los protagonistas reales, sí que son los que nos van llevando a través de todo lo que está sucediendo. No son ni más ni menos que dos campesinos, Tahei y Matashi, que de hecho abren con una escena que para mí es clave, que además nos presenta muy bien la interacción que tienen entre ellos dos, pero que recuerda visualmente muchísimo a esa escena introductoria de lo que son los personajes de R2-D2 y de C-3PO. Esto es algo muy curioso porque desde Disney Studios recuperan un poquito esta misma idea y nos representan una escena muy similar cuando el personaje de Rey se encuentra con el personaje de BB-8, que no obstante van a ser también un poquito las dos vías que vamos a tener para ver toda la historia completa. De hecho, estos dos personajes de Tahei y Matashi lo que hacen es separarse y posteriormente vuelven a unirse para, bueno, pues digamos volverse a beber dentro de lo que es el conflicto principal con el personaje interpretado por Toshiro Mifune, ese general Makabe que lo que hace es ayudar a la princesa Uki a encontrar su tierra natal, que si queremos hilar un poquito más fino es algo similar a lo que sucede con R2-D2 y con C-3PO cuando el general Obi-Wan Kenobi intenta ayudar a la princesa Leia a llegar a la base rebelde. Sin embargo, Tahei y Masashi, pues bueno, no es que sean tampoco una especie de ayudantes muy normales, sino que son pues dos oportunistas, tampoco los llamaría bandoleros, pero bueno, sí que un poquito aprovechados. Este sí que sería ya un poquito la vertiente más, digamos, de Han Solo y Chewbacca, por lo cual pues vemos también aquí un poquito de remix de personajes, que por otro lado en C-3PO y R2-D2, pues bueno, se ve compuesta también con otras cositas mucho más norteamericanas, con, yo que sé, referencias a personajes como Laurel y Hardy o como Abbott y Costello. Si seguimos indagando, no sé si es una referencia a Jabba el Hutt, pero encontramos a un tío bastante corpulento que trafica con esclavos, encontramos una serie de paisajes o de, bueno, pues planos que pueden recordarnos también un poquito a los bosques de Endor, incluso al paisaje de Dagobah, y que para mí esto realmente ya se vuelve como absolutamente redondo en el momento en el que te pones a investigar un poquito y descubres que George Lucas quiso contratar a Toshiro Mifune, que como digo, hacía de este general en la Fortaleza Escondida, para interpretar el personaje de Obi-Wan Kenobi. Obi-Wan Kenobi que, como ya he comentado antes, fue general cuando era joven en todo lo que era el tema de las guerras clon, por lo cual, pues bueno, ya vemos aquí un círculo que se empieza a cerrar, pero que el propio Toshiro Mifune dijo que no quería saber nada de este papel, o por lo menos así lo declara a su hija, porque lo que iba a hacer era como, digamos, denigrar la figura del samurái a través del cine occidental. Aquí ya cada uno con sus movidas mentales. También vemos cierta referencia cuando la princesa Amidala se hace pasar por su propia sirvienta, algo similar a lo que hacía la princesa Uki, que intenta hacerse pasar también como por una sirvienta muda para no llamar demasiado la atención, pero que visualmente es algo que yo creo que han retomado muy bien a través del personaje de Rey, que tanto en la vestimenta como en esa vara que utiliza un poquito a modo de callado, pues bueno, nos puede recordar muchísimo más a lo que sería el aspecto físico de la princesa Uki. Entonces aquí, pues bueno, también hay que pensar un poco si en casos como el de JJ Abrams realmente se han fijado más bien en todo el legado que había transmitido George Lucas, o si han acudido a todo lo que serían, pues bueno, esas fuentes originales. Y aunque aquí podríamos estar hablando horas de todo lo que es este tema, para mí el cierre perfecto es cuando aparece el villano cabecehuevo con una gran cicatriz en la cara que de repente decide cambiar de miras y, pues bueno, pasarse, digamos, al lado de los buenos. Si alguien se ha sentido ofendido por el pequeño spoiler que se haya podido comer ahora, por un lado lo siento y por otro lado
háztelo mirar. Pero aunque estamos hablando muchísimo más de la fortaleza escondida, evidentemente no es la única referencia a Kurosawa que encontramos en todo lo que sería, pues bueno, esta producción. Y es que posiblemente una de las escenas más icónicas de toda la saga original, me atrevería a decir, es ni más ni menos que esa pelea en la cantina de Mos Eisley. Evidentemente en la cantina de Mos Eisley digamos que hay bastantes peleas porque bueno, pues se ve que es un sitio como bastante proclive para estos temas, pero quiero referenciar principalmente ese enfrentamiento que tiene Luke con dos de los fugitivos que aparecen allí. Esto es ni más ni menos que una referencia directa a la película de Yojimbo, ya que en determinado momento aparece el personaje de Toshiro Mifune, que Toshiro Mifune es a Kurosawa lo que Johnny Depp sería para Tim Burton, ¿no? Más o menos sería un poquito la comparativa. Retomando la idea, en Yojimbo, en este enfrentamiento entre Toshiro Mifune y los enemigos, pues bueno, de este poblado, acaba uno de ellos con un brazo rebanado. Y para quien recuerde la escena de la cantina de Mos Eisley, George Lucas no hace ni más ni menos que introducir un guiño visual perfecto a este mismo fragmento. Y esto no se queda solo aquí, sino que justo antes tenemos a Toshiro Mifune presentándose a sí mismo con la frase "Yo soy un hombre buscado". We're wanted men. I have the death sentence on 12 systems. I'll be careful. Luego hay algunas otras referencias, en este caso ya así como mucho más visuales, mucho más específicas, que a lo mejor no van más allá de la mera inspiración compositiva. Una de ellas la tendríamos en Der Sutala, que es la primera película de habla no japonesa que realiza Kurosawa, ya que nos movemos en contexto ruso, y donde los personajes recorren la taiga siberiana, que esto pues a lo mejor nos podría recordar un poquito a los parajes de Hoth, con todo este tema de los Town Towns, pero que evidentemente quedaría muchísimo más reflejado en un momento un poquito más de calma, donde dos de los personajes están observando un paisaje donde podemos ver a la par el sol y la luna. Esto evidentemente tendría su repercusión en Star Wars, pero nos lo llevaríamos hasta Tatooine para ver cómo Luke observa ese sol binario. Otro de los largometrajes que aparecería también referenciado es uno que ya ha aparecido con anterioridad, que es el de los 7 samuráis, donde vemos cómo un grupo de cultivadores de arroz está atemorizado por, digamos, una banda de saqueadores que de vez en cuando va a robarles todo el tema de la cosecha, ellos se quedan sin su propia producción, en fin, pues bueno, ya sabéis también un poquito este tipo de dramas que de hecho no es la primera vez que vemos ni en televisión ni en el cine. Y es que aunque esto sí que lo hemos visto en la serie de animación de The Clone Wars, en el capítulo de Bounty Hunter, donde Anakin y Ahsoka Tano llegan a un poblado que además tecnológicamente es inferior, ya que les atacan con rifles que ellos no pueden combatir con todo el tema de los sables, cosa que ligada con todo el tema de los cazarrecompensas han recuperado en el Mandaloriano en ese capítulo cuarto, que por cierto me parece una auténtica chulada. En este caso lo que vemos es una inspiración bastante más general en cuanto a los temas de banda sonora, en cuanto a los temas, pues bueno, que va tratando de tragedia, de drama, esta relación de amor un poquito más inocente entre Luke y Leia, incluso a través de algo tan sencillo como el aspecto, los gestos y un poquito la profundidad, la filosofía de uno de los personajes, que se asemejaría muchísimo, pero muchísimo, al personaje del maestro Yoda. Y es en este punto donde quería relacionarlo con algo que os comentaba al principio, y es que esta misma temática, estas mismas ideas, de hecho posiblemente de una manera bastante más directa, lo vemos reflejado en esa película del año 99 con lo que sería Bichos. De hecho es curioso porque incluso coincide en el año con el estreno de La Amenaza Fantasma, con esa segunda saga de Star Wars, por lo cual pues bueno, otra vez ese círculo cósmico que se cierra de manera perfecta, pero bueno, pues ya podemos ver una composición bastante general de todo lo que son las influencias, por lo menos de contexto japonés, que ha llegado especialmente a nivel visual y a nivel compositivo a todo lo que es esta producción de George Lucas. Aquí es donde hay mucha gente que a lo mejor simplemente habla de todo lo que es Star Wars como si fuera una especie de plagio, de pastiche, de todo lo que son las producciones de Akira Kurosawa por parte, como digo, del Tito Lucas. Pero hay que decir que es Star Wars y no ninguna otra una de las sagas más rentables, más reconocidas y de mayor auge que ha tenido la historia del cine. Es un icono pop a nivel audiovisual, en el cómic, en la literatura, en los juegos de rol, en los videojuegos, en el merchandising, y es que igual que sucede con muchísimas otras cosas, de hecho yo ya sabéis que soy absolutamente defensor de que ya está todo inventado, lo único que hace, igual que muchos de sus predecesores, igual que muchos de los creadores que existen a día de hoy, es coger elementos preexistentes para crear uno propio, en este caso además otorgándole pues bueno, una estética y una composición que para lo que eran las fechas del estreno de la primera película, recordemos en el año 77, rompía muchísimo
con todo lo que se había hecho. De hecho, esto para mí lo único que hace es enriquecer esas relaciones que pueda haber en este caso entre el contexto audiovisual norteamericano y el contexto audiovisual japonés. Y es aquí donde me gustaría que me dejaréis vuestra opinión por aquí debajo en la caja de comentarios. Me gustaría saber un poquito qué opináis, si me he dejado alguna referencia, que es más que probable que sí, porque tampoco conozco todo lo que es la filmografía de Kurosawa y mucho menos todo el audiovisual japonés. Si tenéis cualquier otra sugerencia, también por aquí debajo en la caja de comentarios, y evidentemente os dejaré por aquí debajo en la caja de información todo el tema de redes sociales, por si os apetece seguir charlando por Facebook, por Twitter, por Instagram o por donde sea. Y como siempre, si pincháis en este botón de aquí os podéis suscribir directamente al canal, que es totalmente gratis, o si no podéis pinchar en este recuadro de aquí y os llevará un vídeo totalmente aleatorio que posiblemente todavía no hayáis visto. Esto ha sido todo por hoy y como no me queda mucho más que decir, me despido y hasta la próxima.